Lectura de la Biblia. Levítico, capítulos 8 al 10. Capítulo 8. Jehová siguió hablando con Moisés y dijo: Toma a Aarón junto con sus hijos, sus prendas de vestir, el aceite de la unción, el toro de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de panes sin levadura, y haz que todo el pueblo se reúna a la entrada de la tienda de reunión. De modo que Moisés hizo exactamente lo que Jehová le había mandado, y el pueblo se reunió a la entrada de la tienda de reunión. Luego Moisés le dijo al pueblo: Esto es lo que Jehová nos ha mandado hacer. Así que Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Después le puso la túnica a Aarón, le colocó la banda, lo vistió con la túnica sin mangas, le puso el efod, y se lo sujetó con el cinturón tejido del efod atándoselo con firmeza. Enseguida le colocó el pectoral y puso el urim y el tumim en el pectoral. Entonces le colocó el turbante especial en la cabeza y le puso en la parte delantera del turbante la placa brillante de oro, la santa señal de dedicación, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego Moisés ungió el tabernáculo y todo lo que había en él con el aceite de la unción y lo santificó. Después salpicó 7 veces el altar con un poco del aceite y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente con su base, para santificarlos. Por último, derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran, los vistió con túnicas, les colocó las bandas y les puso los turbantes, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo que le llevaran el toro de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado. Moisés mató el animal y puso con el dedo un poco de sangre en todos los cuernos del altar, y purificó de pecado el altar. El resto de la sangre lo derramó al pie del altar a fin de santificarlo para poder hacer expiación sobre él. Después, él tomó toda la grasa que había sobre los intestinos, la membrana grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y Moisés los hizo humear sobre el altar. Entonces hizo que el resto del toro, la piel, la carne y el excremento, se quemara en el fuego fuera del campamento, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo que le acercaran el carnero de la ofrenda quemada, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés mató el animal y salpicó con la sangre todos los lados del altar. Él cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo humear la cabeza, los trozos y el sebo. Y él lavó los intestinos y las canillas con agua, y Moisés hizo humear el carnero entero sobre el altar. Era una ofrenda quemada de aroma muy agradable. Era una ofrenda hecha con fuego para Jehová, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego Moisés hizo que le llevaran el segundo carnero, el carnero del nombramiento sacerdotal, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés mató el animal y puso un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Enseguida Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso un poco de sangre en el lóbulo de su oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Moisés salpicó con el resto de la sangre todos los lados del altar. Entonces tomó la grasa, la cola gorda, toda la grasa que había sobre los intestinos, la membrana grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pata derecha. Y sacó de la canasta de panes sin levadura que estaba delante de Jehová una rosca de pan sin levadura, una rosca de pan de aceite y una galleta delgada. Luego las colocó sobre los trozos de grasa y la pata derecha. Después puso todas estas cosas sobre las palmas de las manos de Aarón y sus hijos, y empezó a mecerlas de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces Moisés las tomó de sus manos y las hizo humear sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Eran un sacrificio del nombramiento sacerdotal de aroma muy agradable. Era una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Después Moisés tomó el pecho y lo meció de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta porción del carnero del nombramiento sacerdotal fue para Moisés, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Y con un poco del aceite de la unción y un poco de la sangre que estaba sobre el altar, Moisés salpicó a Aarón y su ropa y a sus hijos y su ropa. Así santificó a Aarón y su ropa y a sus hijos y su ropa. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada de la tienda de reunión. Allí se la comerán con el pan que está en la canasta del nombramiento sacerdotal, tal como se me ordenó. Aarón y sus hijos se la comerán. Y lo que quede de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No se alejen de la entrada de la tienda de reunión durante 7 días, hasta que terminen los días de su nombramiento sacerdotal, porque tomará 7 días nombrar los sacerdotes. Jehová mandó que hiciéramos lo que hemos hecho hoy para hacer expiación por ustedes.
Y ustedes se quedarán a la entrada de la tienda de reunión día y noche durante 7 días, y cumplirán sus obligaciones con Jehová, para que no mueran, porque así se me ordenó. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová había mandado por medio de Moisés. Capítulo 9. Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y le dijo a Aarón: Toma para ti un ternero sano como ofrenda por el pecado y un carnero sano como ofrenda quemada, y preséntalos delante de Jehová. Pero a los israelitas les dirás: Tomen un macho de las cabras como ofrenda por el pecado, un ternero y un carnero joven, sanos y de 1 año de edad cada uno, como ofrenda quemada, y un toro y un carnero como sacrificios de paz para sacrificarlos delante de Jehová, así como una ofrenda de grano mezclada con aceite, pues hoy se les aparecerá Jehová. Así que llevaron delante de la tienda de reunión lo que Moisés había mandado. Luego todo el pueblo se acercó y se quedó de pie delante de Jehová. Y Moisés dijo: Esto es lo que Jehová les ha mandado hacer para que se les aparezca la gloria de Jehová. Entonces Moisés le dijo a Aarón: Acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti y por tu casa. También presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, tal como Jehová ha mandado. Al instante, Aarón se acercó al altar y mató el ternero de la ofrenda por sus pecados. Entonces los hijos de Aarón le acercaron la sangre, y él mojó el dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después hizo humear sobre el altar la grasa, los riñones y la membrana grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Y quemó la carne y la piel en el fuego fuera del campamento. Luego mató la ofrenda quemada. Los hijos de Aarón le dieron la sangre y él salpicó con ella todos los lados del altar. Ellos le dieron los trozos de la ofrenda quemada y también la cabeza, y él los hizo humear sobre el altar. Además, lavó los intestinos y las canillas, y los hizo humear encima de la ofrenda quemada, sobre el altar. A continuación presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho de las cabras de la ofrenda por los pecados del pueblo, lo mató y lo presentó como ofrenda por el pecado igual que había hecho con el primero. También presentó la ofrenda quemada, y lo hizo siguiendo el procedimiento regular. Después presentó la ofrenda de grano. Tomó un puñado de la ofrenda y lo hizo humear sobre el altar junto con la ofrenda quemada de la mañana. Luego mató el toro y el carnero del sacrificio de paz a favor del pueblo. Entonces los hijos de Aarón le dieron la sangre y él salpicó con ella todos los lados del altar. En cuanto a los trozos de grasa del toro y la cola gorda del carnero, así como la grasa que cubre los órganos internos, los riñones y la membrana grasa del hígado, ellos colocaron todos estos trozos de grasa sobre el pecho de los animales y después él hizo humear los trozos de grasa sobre el altar. Pero en cuanto al pecho y la pata derecha de los animales, Aarón los meció de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová, tal como Moisés había mandado. Después de hacer la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y los sacrificios de paz, Aarón levantó las manos hacia el pueblo, lo bendijo y entonces bajó. Finalmente, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Luego salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Jehová se le apareció a todo el pueblo, y un fuego salió de Jehová y empezó a consumir la ofrenda quemada y los trozos de grasa que había sobre el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, se pusieron a gritar sorprendidos y cayeron rostro a tierra. Capítulo 10. Más tarde, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron sus braserillos, pusieron fuego en ellos, echaron incienso encima y empezaron a ofrecer delante de Jehová fuego no autorizado, que él no les había mandado ofrecer. Entonces salió fuego de delante de Jehová y los quemó, así que murieron delante de Jehová. Y Moisés le dijo a Aarón: Esto es lo que ha dicho Jehová: Seré santificado entre los que están cerca de mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. Y Aarón se quedó callado. Entonces Moisés llamó a Misael y Elzafán, los hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Vengan aquí, saquen a sus hermanos de delante del lugar santo y llévenlos fuera del campamento. Así que ellos fueron y se llevaron los cuerpos con sus túnicas puestas fuera del campamento, tal como Moisés les había dicho. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus otros hijos, Eleazar e Itamar: No descuiden su cabello ni se rasguen la ropa, para que no mueran y para que Dios no se indigne con todo el pueblo. Sus hermanos de toda la casa de Israel llorarán por aquellos a los que Jehová mató con fuego. No se alejen de la entrada de la tienda de reunión. Si no, morirán, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Así que ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego Jehová le dijo a Aarón:
Ni tú, ni tus hijos deben beber vino ni otras bebidas alcohólicas cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Esto es un estatuto permanente para todas sus generaciones. Así podrán distinguir la cosa santa de la profana y la cosa pura de la impura, y enseñarles a los israelitas todas las normas que Jehová les ha dado mediante Moisés. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban: tomen lo que quede de la ofrenda de grano, de las ofrendas hechas con fuego para Jehová, y cómanlo como pan sin levadura cerca del altar, porque es algo santísimo. Tienen que comerlo en un lugar santo, porque es tu ración y la ración de tus hijos de las ofrendas hechas con fuego para Jehová, pues eso es lo que se me ha mandado. También comerán el pecho de la ofrenda mecida y la pata de la porción sagrada en un lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas, porque estas cosas son la ración de los sacrificios de paz de los israelitas que se te ha dado a ti y a tus hijos. Llevarán la pata de la porción sagrada y el pecho de la ofrenda mecida junto con la grasa de las ofrendas hechas con fuego, a fin de mecer la ofrenda mecida de acá para allá ante Jehová. Y esto será la ración permanente para ti y tus hijos, tal como Jehová ha mandado. Y Moisés buscó por todas partes el macho de las cabras de la ofrenda por el pecado y descubrió que había sido quemado. Así que se indignó con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo, en vista de que es algo santísimo? ¿Acaso no se la dio él a ustedes para que pudieran responder por el error del pueblo y hacer expiación por ellos delante de Jehová? Miren, la sangre de la ofrenda no se llevó dentro del lugar santo. Debieron haberse comido la ofrenda en el lugar santo, tal como se me ordenó. Aarón le dijo a Moisés: Mira, hoy ellos presentaron su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Jehová, pero a mí me ocurrieron todas estas cosas. Si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, ¿le habría gustado a Jehová? Cuando Moisés oyó esto, le pareció bien.